Así que en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, dice así la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a orar y rogar al Espíritu de Dios que nos acompañe en esta mañana. Padre, venimos en humildad, reconociendo que grande es el misterio del Evangelio. Que tú hayas querido salvar a pecadores y hacer de ellos un pueblo apartado, santo, consagrado para hacer tu voluntad. Y que de medio de una humanidad rebelde que amaba más las tinieblas que la luz, tú quisieras rescatarnos y trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Señor, todas estas cosas merecen que nosotros nos postremos y te adoremos por la grandeza de tu misericordia y tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, pero gracias porque tú no nos salvaste para que nosotros continuemos en los mismos patrones de vida, de desobediencia y rebeldía. Tú quieres que en todas las áreas de nuestra vida Cristo sea formado. Y aún, Señor, tú quieres tocar el área de cómo nosotros como pueblo tuyo debemos usar los recursos que tú pones en nuestras manos para tu gloria y para servirte. Yo te pido, Señor, que tú muevas nuestros corazones a abrazar tu verdad y que tu Espíritu Santo sea derramado con poder en medio de esta congregación y de aquí salgamos convencidos de que lo que hemos escuchado es palabra de Dios y que tenemos que vivir de acuerdo a esto. Oh Dios, yo me escondo detrás de la capacidad y el poder de tu Espíritu Santo para cambiar vidas y transformar corazones. Reconozco mi propia debilidad y te ruego que a pesar de mí, tú manifiestes tu gracia en medio nuestro. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Godfrey Davis, la persona que escribió la biografía del duque de Wellington, dijo lo siguiente acerca del duque: encontré una vieja agenda de contabilidad que mostraba cómo el duque gastaba su dinero. La manera como él manejaba su dinero de una forma más eficiente, me pude dar cuenta de lo que él realmente pensaba acerca del dinero. Incluso me di cuenta cómo él valoraba más las cosas en la vida que los sermones y los discursos que él pudo haber dado. Cómo manejamos el dinero revela mucho de cuán profundo es nuestro compromiso con Cristo. Y lo que quiso decir Godfrey Davis es que a través de cómo este duque manejaba el dinero en su agenda de contabilidad, él veía más del corazón del duque que en los sermones y los discursos públicos que él pudo haber compartido. Y hermano, Jesús habló mucho acerca del dinero. Un 60% del contenido de los evangelios, incluyendo una de cada 3 parábolas, toca el tema de la administración del dinero. Jesucristo, es cierto, no fue un recaudador de fondos. Sin embargo, él trató con los asuntos del dinero porque realmente el dinero importa para la gloria de Dios. Hermanos, el dinero y cómo manejamos el mismo tiene importancia. Y nosotros tenemos que verlo como parte de las áreas de nuestra vida que tienen que ver con la gloria de Dios y con la gran salvación que Dios nos ha dado por medio del Evangelio y con nuestro glorioso llamado a ser transformados a la imagen de Cristo.
Hermanos, algunas personas vienen a Cristo y consagran muchas áreas de su vida a la voluntad de Dios, pero no consagran la manera como piensan acerca del dinero y cómo debería el dinero usarse para la gloria de Dios. Así que Cristo no vino solamente a salvarnos de la condenación del pecado. Él vino a salvarnos del dominio y de la esclavitud del pecado que muchas veces está controlando aún nuestra filosofía acerca del dinero y los hábitos de cómo usamos el dinero. Cristo vino a convertir y transformar nuestras carteras y nuestros bolsillos, de modo que aprendamos a usar el dinero como un medio para glorificar y servir a Dios, y no como un medio para alejarnos de Él y pecar contra Él. De acuerdo al pastor William Graham Scroggie, existen dos maneras como un cristiano maneja el dinero. Una es cuánto de mi dinero debería usar para Dios, y la otra es cuánto del dinero debería usar para mí. Y lo que este pastor quiso decir es que hay algunos cristianos que consideran el dinero que poseen como algo suyo, personal, y que de lo suyo que le pertenece a esa persona, él considera darle algo a Dios. Cuando en realidad, queridos hermanos, todo el dinero que pensamos que es nuestro es en realidad dinero que le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, yo debería considerar seriamente, a la luz de la palabra y en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo, cómo yo debería utilizar ese dinero, primariamente para Dios y para su reino, y luego para aquellas cosas que dentro de la voluntad de Dios son verdaderas necesidades y deleites legítimos que debemos y podemos satisfacer con el dinero que a Dios le pertenece. Hermanos y hermanas, Dios quiere y merece recibir de parte de sus redimidos, de su iglesia, de su pueblo, la gloria que es debida a su nombre a través del uso justo y santo del dinero que le pertenece a Él y que Él nos ha delegado temporalmente para que nosotros los administremos para Él y para su reino. Y es por esta razón que yo voy a compartir parte de este pasaje de 1 de Timoteo 6, del 17 al 19, donde Dios nos ha dejado un número de verdades que el Espíritu Santo quiere utilizar para renovar nuestra mente y transformar nuestra conducta, para que en este asunto del dinero seamos más como Cristo y le demos la gloria que le pertenece a Dios a través de nuestras finanzas. Por eso hemos titulado este sermón, Maneja el dinero para glorificar y servir a Dios. Maneja el dinero para glorificar y servir a Dios. Y de este texto aprendemos esta verdad, que ya que nuestro corazón pecaminoso nos tienta y engaña a buscar y adorar el dinero como un ídolo en lugar de Dios, tú debes, con la gracia de Dios, aprender a manejar el dinero como un medio, como un instrumento, como un vehículo para glorificar a Dios y servirle. Hermanos, yo sé que ustedes han estado estudiando una de estas cartas pastorales, que son de las 3 cartas pastorales que el apóstol Pablo le escribió a 2 de sus hijos espirituales que estaban pastoreando en 2 iglesias fundadas por el mismo apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Él le escribió a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y a Tito, que estaba pastoreando la iglesia en Creta. Y tienen que recordar que ambas cartas tenían como propósito entrenar y guiar a estos jóvenes pastores en cómo liderar y administrar la iglesia de Jesucristo. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo revela el propósito por qué escribió esta carta cuando dijo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo, como fundador de estas iglesias, habiendo entrenado a estos jóvenes pastores y habiéndolos establecido allá, le escribe ahora con ciertas instrucciones pastorales
para que ellos aprendieran como pastores a administrar la iglesia y guiar a los hermanos en una administración de la iglesia para gloria de Dios. Y créanme, hermanos, hay muchas iglesias que tienen muchas deficiencias porque no se dejan instruir, no se dejan moldear por las instrucciones pastorales enseñadas por el apóstol Pablo, que son en realidad las instrucciones de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia y nos dejó este manual inspirado con pautas y enseñanzas sobre cómo se debe administrar la iglesia que Él compró con su propia sangre. Y parte de estas instrucciones pastorales tienen que ver con el uso del dinero de parte de los que hemos sido redimidos del pecado y trasladados a formar parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos prestar atención y someter nuestro corazón a la obra santificadora de la palabra y del Espíritu Santo, porque lo que Cristo reveló en este pasaje no solamente fue verdad para Timoteo y para los hermanos de la iglesia en Éfeso, sino que en este pasaje sigue habiendo relevancia para nosotros hoy día, y Cristo quiere hablarnos de una manera fresca y de una manera nueva para que aprendamos a manejar el dinero como un medio para gloria de Dios y para servirle a Él. Y hermanos, miren, igual que la iglesia en Éfeso, nosotros somos una iglesia llamada a ser transformada. Y en todos los tiempos y todas las iglesias, los cristianos, hemos tenido muchas luchas espirituales después que hemos conocido a Cristo, especialmente con el área de cómo usar el dinero. Si observamos el contexto del capítulo 6 de 1 Timoteo, podemos observar que Pablo introduce el tema del dinero en el versículo 5. Al referirse a los falsos maestros que utilizan el evangelio y utilizan una apariencia de piedad religiosa como fuente de ganancia. Es decir, que han existido en el pasado y siguen existiendo personas, como vimos en el drama, como Judas Iscariote, que están utilizando hipócritamente el evangelio con el solo propósito de usarlo como un escalón para ellos avanzar y progresar económicamente. Y hermanos, hay de aquellos que están utilizando el nombre de Cristo, que están utilizando el evangelio de la gracia y la idea de la iglesia para lucrarse y amontonar riquezas, cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Y Pablo dice que para este tipo de personas el juicio de Dios será mucho más severo y la condenación será aún mayor, porque están pisoteando la obra de Dios y el nombre de Jesús para enriquecerse a sí mismos. Luego Pablo dedica una porción de versículos para tratar con el tema del amor al dinero, de la avaricia, de la codicia, y cómo éstas destruyen las almas de los hombres y traen a sus vidas muchos dolores. Y definitivamente hay aquí muchas verdades y principios también acerca del dinero en los versículos anteriores. Pero note que después de exhortar Pablo a Timoteo a que huya de estas cosas y persiga la piedad, guardando el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de Jesucristo, Pablo dedica ahora los versículos 17 al 19 para exhortar a Timoteo a que él como pastor tratara un caso particular que estaba ocurriendo con un grupo de nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso, que aparentemente al venir a Cristo tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones materiales, pero no estaban viviendo en esa área de sus vidas para la gloria de Dios y para el progreso del evangelio. Y aunque esta exhortación fue dirigida principalmente a los ricos de la iglesia de Éfeso que pastoreaba a Timoteo, eso no quiere decir que las verdades acerca del dinero que Pablo comparte en estos versículos son exclusivamente para las personas ricas en dinero y posesiones. Es más, así como los requisitos para los pastores y diáconos que ya ustedes estudiaron no son exclusivamente aplicados a los líderes de la iglesia, sino que son principios de carácter que todos los cristianos tenemos que anhelar para ser más como el Señor Jesucristo, para alcanzar el carácter maduro de nuestro Salvador. Aunque estas instrucciones hayan sido dirigidas
específicamente a un grupo de hermanos de la iglesia de Éfeso. Eso no quiere decir que solamente son los ricos por tener más recursos que necesitan instrucciones sobre cómo aprender con la gracia de Dios a manejar el dinero para gloria de Dios y para servir a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque después de todo, venimos de una vida pasada egocéntrica. Sea que tengamos dinero o no, venimos de una vida pasada egocéntrica de usar el dinero para nosotros mismos, para perseguir muchísimos hábitos y caminos de pecado. Y ahora que estamos en Cristo, todos, ricos y pobres, de alta clase o clase media o clase baja, todos necesitamos que Cristo nos instruya y nos transforme en el camino de la santidad, en las finanzas y en la economía personal. Y yo me atrevería a decir que somos muy pocos los que son buenos administradores. Yo me incluiría entre aquellos que no soy muy buen administrador de los recursos que Dios nos da. Y ante esa realidad, Dios quiere enseñarnos a que usemos y manejemos el dinero para su gloria y para servirle a Él. Pero este texto contiene varios principios que en realidad no podemos estudiarlo todo hoy. En el día de hoy vamos a aprender uno de ellos, de cómo nosotros podemos manejar el dinero para gloria y servicio a Dios. Y la primera manera cómo tú debes aprender a manejar el dinero para glorificar y servir a Dios es mortificando el orgullo y la avaricia de tu corazón pecaminoso, que quieren hacer del dinero un ídolo en lugar de Dios. Eso es lo primero que Pablo le instruye a Timoteo que debía enseñarle a su iglesia. Tú tienes que mortificar el orgullo y la avaricia de tu corazón, que quieren hacer del dinero un ídolo en lugar de Dios. Nota conmigo el versículo 17, cuando él le dice a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y lo primero que el apóstol Pablo le instruye al pastor Timoteo que debía enseñarle a sus ovejas en Éfeso era la virtud de la lucha espiritual en contra del pecado que todavía surge en nuestro corazón. Dice el texto: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Y la exhortación es un llamado a una doble negación. Primero, a que no seamos altivos, y segundo, a que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Y estos son dos pecados que surgen de nuestros corazones pecaminosos llamados orgullo y avaricia, y se aplican con respecto al dinero. Y la Biblia asume que nosotros, como pecadores arrepentidos, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, aún después de haber sido justificados por la fe y librados de condenación, todavía tenemos la presencia del pecado que mora en nosotros. Es decir, que no por ser cristianos, ya automáticamente la presencia del pecado ha desaparecido de nuestro corazón. No, mis amados hermanos. Aunque por la obra de Cristo el pecado ha sido vencido y destronado en nuestros corazones, Dios, en su soberano plan, que siempre es el plan mejor y más perfecto, Él quiso dejar en nosotros algo que los teólogos le llaman un remanente o resto de pecado, para que por medio de la lucha y la batalla espiritual, a través de la fe, nosotros podamos experimentar y demostrar el poder de la victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz. Podamos experimentar el poder de su resurrección, conquistando el pecado, la muerte y el infierno. Mientras nosotros enfrentamos todavía en el día a día la presencia y la manifestación de deseos, de pensamientos, de imaginaciones pecaminosas que, si son aceptadas en vez de ser mortificadas, nos pueden, aún siendo creyentes y aún teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos pueden guiar por caminos de rebelión y de desobediencia a su santa voluntad revelada en la palabra. Por lo tanto, en vez de quejarnos contra Dios de que todavía Él ha dejado un pecado remanente en nosotros,
Todo creyente debería estar agradecido que por la fe en Jesucristo hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, y ahora Dios nos ha dado el privilegio de experimentar que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad y podamos ver que Cristo no solamente es poderoso para salvarnos del infierno, sino que también Cristo es poderoso para santificarnos por completo. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente para nosotros luchar por la fe contra el pecado que todavía mora en nosotros. Hermanos, la Biblia asume y nos recuerda que todos los creyentes en Cristo tenemos una constante batalla contra tres grandes enemigos de nuestras almas, que son la carne, el mundo y Satanás. Y esta lucha espiritual se lleva a cabo principalmente en contra de nuestro corazón. Un corazón que todavía es engañoso y perverso y no puede ser el que dirija y controle nuestras vidas. No podemos vivir de acuerdo a la filosofía que prevalece en nuestro mundo posmoderno y relativista, donde cada quien hace lo que bien le parece, porque no hay verdad absoluta, sino que cada persona vive de acuerdo a su propia verdad, de acuerdo a la verdad que elabora y define según su propio parecer. Y por esta razón predominan muchas frases como esta: haz lo que diga tu corazón, sigue tus sueños, obedece tu sed, hazlo a tu manera, solo hazlo. Y detrás de todas esas frases, aunque ciertamente existe una libertad para tú escoger de acuerdo a tu propia conciencia, y es parte de las bendiciones que Dios da, detrás de esa filosofía lo que realmente existe es un anhelo del enemigo de nuestras almas de que nosotros vivamos de acuerdo a los impulsos desordenados y pecaminosos de nuestro corazón engañoso. Hermanos, la guerra espiritual contra el mundo y contra Satanás se libra principalmente en contra de nuestro propio corazón. Y aunque existe Satanás y los demonios que controlan este mundo caído, y existe este sistema mundano anti Dios que resiste la voluntad de Dios y se opone a todo lo que es santo y justo, el cristiano sabe que el diablo utiliza el mundo para apelar a nuestro corazón pecaminoso. De modo que la implicación es esta, mis hermanos: si yo aprendo a luchar contra mi propio corazón, si yo aprendo a luchar contra mis propios deseos y mis propias imaginaciones pecaminosas, si gano la batalla en mi corazón, estaré ganando la batalla contra el mundo y contra Satanás. Porque si el diablo y el mundo no pueden hacer que mi corazón me engañe, entonces he aprendido que en la guerra espiritual la victoria en contra del pecado se gana principalmente en mi alma, dentro de mí, en mi mente y corazón. Por eso el salmista, cuando ustedes leen los salmos, el salmista constantemente luchaba contra su alma. Y ustedes lo veían que él decía constantemente: oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía esto, oh alma mía aquello. Demostrando su lucha espiritual contra su propia alma cuando estaba en incredulidad, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba perdido, recordando las filosofías según y los hábitos que vivía anteriormente. Él le decía: alma mía, exhortando a su alma constantemente para que haga la voluntad de Dios y no seguir su propio deseo pecaminoso. Así que, hermanos amados, tú y yo estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, aprendiendo a luchar contra los deseos pecaminosos que surgen de nuestro corazón. Y tú no puedes asumir que tú no eres capaz de cometer cualquier pecado. Hay cristianos que han bajado la guardia y no están alerta ante los ataques de sus deseos engañosos. Si tú entiendes que tu corazón te puede sutilmente engañar a cometer cualquier pecado, tú no vas a confiar en tu corazón, sino que estarás continuamente sospechando aún de tus propios deseos y estarás listo y preparado para hacer morir o mortificar cualquier pecado que surja de tu corazón. Dios llama al cristiano a la autonegación. La autonegación es un arma espiritual que, acompañada del poder del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, nos ayuda a no vivir según nuestro propio corazón, sino a hacer la voluntad de Dios. Cada vez que tu corazón engañoso
te proponga una idea o deseo pecaminoso, el cristiano tiene que aprender a negarse a sí mismo diciéndole que no al pecado. La idea de decirle que no al pecado en medio de la guerra es una imagen más sangrienta y radical. Dios dice que debemos mortificar, hacer morir el pecado que surge del corazón. Ustedes han notado esto en varios pasajes del Nuevo Testamento. En la Escritura dice en Colosenses 3, del 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el texto que debemos hacer morir, que es equivalente a mortificar. Tenemos que mortificar el pecado disparándole directamente con la autonegación. Cristo dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, un verdadero creyente, un seguidor de Jesucristo, va a demostrar su fe genuina negando sus deseos pecaminosos y crucificándolos en la cruz. Así que, hermanos, Cristo demanda que debemos hacer morir el perseguir los deseos de nuestro corazón, luchar contra nuestro corazón para agradarle y glorificarle. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5, 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lo que él quiso decir es que el verdadero cristiano que quiere andar en el Espíritu, siendo controlado por la palabra y por la voluntad del Espíritu Santo, no por los deseos de la carne, se esfuerza cada día por crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Yo recuerdo una iglesia que compartió una serie de predicaciones de la lucha espiritual y le dio a todos sus creyentes un volante para que lo pegaran en la puerta de su casa diciéndole, prepárate, tú estás saliendo a una guerra. De modo que cada vez que ellos salieran a la vida diaria se recordaran que tenían que luchar contra sus pasiones y deseos. Ahora este texto, si ustedes notaron, nos llama a mortificar y crucificar dos pecados específicos. Nos manda a crucificar el orgullo con respecto al dinero y la avaricia con respecto al dinero. Pablo dice primero que no seamos altivos, y esto significa que debemos luchar, mortificar y crucificar todo deseo, pensamiento, actitud y estilo de vida de arrogancia con respecto al dinero. Esa arrogancia que cultiva una especie de aroma de superioridad por encima de los demás, que yo considero tienen menos dinero que yo. Y esto ocurre muchísimo. Esto ocurre muchísimo con muchas áreas de la vida. Hay mucha gente que se siente superior por su conocimiento. Se siente superior y le persigue un aroma de superioridad con respecto a su cuerpo físico, por su hermosura, por cuán fit, como dicen los americanos en inglés, está su cuerpo. Se sienten superiores por sus habilidades, porque son buenos deportistas, porque son buenos atletas. Se sienten superiores a veces personas por su apellido. Pero ocurre muchísimo más ese aroma de superioridad con respecto al dinero. En otras palabras, es un pecado del corazón querer enorgullecerse, querer jactarse, querer vanagloriarse por encima de los demás por el dinero que tengo o poseo. Y luego que ese pecado me engaña y me hace pensar que porque soy una persona con dinero, todos los demás entonces al final deben adorarme, deben obedecerme, deben complacerme, deben servirme, y hasta llego a pensar que el dinero es un Dios que compra todo y a todos. Y si yo lo poseo, me da entonces el derecho de menospreciar, pisotear, herir y hasta eliminar al que no tiene el dinero y las posesiones que yo tengo. Pero hermanos, Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la altivez y la vanagloria con respecto a cualquier cosa, incluyendo el orgullo por el dinero. Por eso la Biblia dice que todo lo que somos y poseemos es en realidad Dios, quien en su soberana gracia nos concede todas las cosas, y por lo tanto, si viene de Él, si Dios es que nos da todas las cosas, aún la prosperidad material,
nosotros no debemos jactarnos como si lo que tenemos y lo que poseemos lo hemos alcanzado por nuestra propia sabiduría, poder y fuerza. Yo recuerdo haber compartido con ustedes un texto de 1 Corintios 4:7 que dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en este pasaje Pablo le estaba enseñando a los corintios a luchar contra el orgullo y la jactancia, diciéndoles que no debemos compararnos con los demás para sentirnos superiores, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, y por lo tanto no debería existir vanagloria alguna si el dador de todo es Dios. Y hermanos, recordemos, Dios aborrece al vanidoso. Dios aborrece al presuntuoso que cree que por su dinero y sus posesiones materiales ha llegado a tener todo eso por su fuerza y su sabiduría. Recuerden cómo Dios le dijo a Nabucodonosor que el reino le sería quitado hasta el día que él reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre todo y que él lo da a quien él quiere. Más luego Nabucodonosor se arrepintió e hizo lo que todos nosotros debemos hacer cuando Dios nos da legítimamente y honestamente el dinero y las posesiones materiales. ¿Qué debemos hacer? Debemos alabarle, debemos agradecerle, debemos glorificarle cuando Él nos concede los bienes materiales. Hermanos, Dios lo ha bendecido a ustedes con este templo. No ha sido su sabiduría, no ha sido su fuerza y poder que le ha dado estas bendiciones. Ha sido Dios quien da a todos abundantemente. Este es un momento para alabarle y agradecerle. Nosotros no tenemos que aprender la humildad como Nabucodonosor aprendió la humildad por medio de un castigo, por medio de una humillación o una disciplina para que nosotros no andemos en soberbia. Por el contrario, podemos aprender a humillar nuestra alma con las verdades de que a Dios le pertenece todo y que Él lo da soberanamente a quien Él quiere, y que nosotros solamente somos administradores del dinero que Dios nos ha delegado para usarlo para su gloria y para avanzar su reino en esta tierra. Ahora, para terminar, el segundo pecado que Dios nos llama a mortificar es la avaricia. Nota conmigo en 1 Timoteo 6:17, Pablo dice: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y la frase poner la esperanza significa confiar en algo con la expectativa de que eso me sostendrá, me ayudará y me resolverá mis necesidades y situaciones. Y hermanos y amigos, muchas personas ponen su confianza, seguridad y esperanza en el dinero, como si el dinero puede resolver todos los males y todos los problemas del ser humano, como si el dinero puede llenar su alma de plenitud, de significado, felicidad y propósito. Y hermanos, cuando le damos al dinero y a las posesiones el lugar que le pertenece a Dios en nuestros corazones, estamos idolatrando el dinero y estamos blasfemando a Dios con el dinero. Porque el único que puede darnos verdadera plenitud, verdadera felicidad, verdadero significado y propósito es Dios a través de Jesucristo. En Cristo es quien debemos poner nuestra confianza, seguridad y esperanza. Cristo es nuestro soberano creador, sustentador, gobernador y salvador. No hay nadie ni nada digno de nuestra esperanza y confianza, sino solamente Él. Y Dios nos hizo para Él y no para el dinero. El dinero debe ser un medio que usemos para glorificarle y servirle, no un ídolo en quien poner nuestra esperanza, confianza y seguridad. Por eso dijo Salomón en Proverbios 23, 4-5, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán hacia el cielo. El afán por ser rico, idolatrando el dinero y poniendo la esperanza y la confianza en las posesiones, es un deseo desordenado que la Biblia llama avaricia. La avaricia es un pecado de la carne que se manifiesta con un deseo insaciable de tener más y más.
Es una mala disposición del corazón que idolatra el dinero y las posesiones, engañándote a ti mismo y pensando que en tener y adquirir más y más podrás satisfacer y llenar el vacío de tu alma. Pero es mentira. Tantos han ido por ese camino y sus almas se han quedado tan vacías como cuando no tenían nada. Tu corazón te engaña, tu corazón te miente. Y eso se parece a la historia que Cristo le dijo a sus discípulos y les relató en la parábola de Lucas 12, versículos del 15 al 31, cuando dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Un claro ejemplo de una persona que estaba poniendo su confianza, su seguridad y esperanza en el dinero. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Luego le dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Cristo no nos está diciendo que no trabajemos. Y ojalá que esta iglesia sea una iglesia de gente esforzada, trabajadora y diligente. Cristo no nos está diciendo que no nos esforcemos para proveer para nosotros mismos y para nuestras familias, porque la Biblia está llena de pasajes donde nos manda a que trabajemos sosegadamente y honestamente con nuestras propias manos para gloria de Dios y para su iglesia. Pero lo que sí Cristo nos está diciendo es que no debemos ser gobernados por un corazón avaro que hace de la meta de su vida vivir afanado y en ansiosa inquietud por acumular más y más riqueza, como si nuestra seguridad y nuestra esperanza debería estar en el dinero y en las posesiones. Hermanos, la avaricia hay que mortificarla, hay que crucificarla, hay que hacerla morir, porque nos desvía de poner nuestra fe, confianza y esperanza en Jesucristo. Se cuenta la historia de un señor llamado John Wendell y sus hermanas, que fueron de las personas más miserables que jamás hayan pasado por esta vida. Porque a pesar de haber recibido una gran herencia por parte de sus padres, ellos gastaron muy poco de esa herencia e hicieron todo lo que pudieron para quedarse con su riqueza para ellos mismos. No querían compartirla ni gastarla con nadie ni con nada. Y el único varón de todos los hermanos era John. Y John tenía tal influencia sobre sus otras 6 hermanas que convenció a sus hermanas a que nunca se casaran y que vivieran juntos en la misma casa de la ciudad de Nueva York por 50 años. Y cuando la última hermana falleció en el año 1931, el estado económico estaba valorado en más de $100 millones. Y el único vestido que tenía ella era el vestido que ella misma había confeccionado y que había usado por los últimos 25 años. Los hermanos Wendells tenían tan gran compulsión por acumular las posesiones que vivieron como pobres, y aún peor, fueron como el tipo de personas que Jesús describió, que se hace para sí mismo tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, yo quisiera que ustedes oigan lo que los grandes millonarios de esta vida dijeron después de haber acumulado grandes cantidades de dinero. John Rockefeller dijo: he hecho millones de dólares, pero no me han traído nada de felicidad. Dijo W.H. Vanderbilt: la preocupación de $200 millones matan a cualquiera. No existe placer alguno en ello. John Jacob Astor
siendo extremadamente rico, dijo: soy el hombre más miserable de toda la tierra. Henry Ford, el gran millonario, fundador de todos los vehículos Ford, dijo: yo era más feliz cuando solo hacía el trabajo de mecánico. Y finalmente Andrew Carnegie dijo: los millones pocas veces sonríen. Y mis hermanos, ¿cuál es el punto de todo esto con respecto al orgullo y a la avaricia por el dinero? Que la avaricia es un deseo engañoso del corazón que quiere llevarte a usurpar el lugar que le pertenece a Jesucristo en tu vida. Por lo tanto, no vivas por el dinero, vive por Jesucristo. No vivas para las cosas de esta tierra, vive para las cosas del reino de Cristo que han de perdurar por la eternidad. Levanta tus ojos y mira los propósitos y las metas que trascienden esta tierra y que han de continuar hasta la eternidad. No vivas por el dinero. Usa el dinero como un siervo. Usa el dinero como un esclavo para glorificar a Dios y servir a Dios y la causa del evangelio. Pero cuando el dinero se vuelve nuestro amor, nuestro Señor y Dios, ese deseo nos va a esclavizar y nos va a guiar por muchos caminos de pecado y va a traer juicio y disciplina de Dios sobre nuestra vida. Eso fue lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6, 9 al 10, versículos antes, cuando dijo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, amados hermanos, mortifiquemos el orgullo y la avaricia hacia el dinero y las posesiones. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprarte una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprarte libros, pero no sabiduría. El dinero puede comprarte medicina, pero no salud. El dinero puede comprarte lujos, pero no carácter. El dinero puede darte muchos entretenimientos, pero no felicidad. El dinero puede darte hasta religión, pero nunca la salvación. El dinero puede comprarte un pasaporte que te lleve a todos los países del mundo, pero nunca te dará entrada al reino de los cielos. Hermanos, estos dos pecados del orgullo y la avaricia solo pueden ser mortificados con el poder del Espíritu Santo. Nunca podrás en tus propias fuerzas luchar contra la carne. Tienes que vivir en una constante dependencia en el poder de Cristo que te es impartido a ti a través de aquel que Él ha hecho morar en tu vida para tú tener victoria en contra del mal uso del dinero. Porque la Biblia dice que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que vivificó a Jesucristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, Dios nos llama a manejar el dinero como un medio para darle gloria a Él y para servirle. Y yo quiero invitarles a que ustedes continúen estudiando este pasaje. Y yo sé que más adelante probablemente su pastor Francisco manejará esa porción de las Escrituras. Y espero que ustedes puedan consagrarse como iglesia y consagrarse personalmente todos los días de su vida para usar el dinero como un medio para glorificar a Dios.